Eh, Buenas a todos los espectadores. Yo soy Richard Miranda del grupo 3 y nos tocó hablar sobre el capítulo 2, cómo demostrar un argumento lógicamente. Los integrantes son Luis Suyuri, Neder Meneses y quien les habla, Richard Miranda. A continuación, mi compañero Neder Meneses presentará un resumen de este capítulo. Gracias, Richard. Bueno, en el presente capítulo es muy útil para producir razonamiento claro y transparente en el uso de los símbolos. De ahí lo de la lógica simbólica. En el presente capítulo presentaremos el simbolismo de la lógica de primera orden y también algunas cuestiones simples acerca de las reglas de demostración. Por ejemplo, si en una demostración, una conclusión se deduce desde unas premisas, se supone que las reglas utilizadas justifican la obtención de la conclusión. Pero, ¿cómo se justifican las propias reglas? Veremos las reglas simples llamadas modos ponens, que parece obviamente válida. Entenderemos las palabras y conceptos que la lógica formal simboliza. Se presentará también brevemente otros puzzles sobre el significado de las palabras lógicas de sí, y, o y no. Antecedentes. 4 siglos antes del nacimiento de Cristo en la antigua Grecia, un grupo de pensadores, los estoicos, estaban capitaneados por un excéntrico Zenón de Sitio, nacido alrededor de 336 a.C., que a su vez tenía un brillante segundo de a bordo, Crisipo. Crisipo era un estudioso de los perros y decía que si observamos a un perro como sigue un rastro, la conducta del animal nos revelará que éste posee conocimiento de la lógica elemental. El uso por parte de los estoicos de el primero, el segundo, etcétera, es un ejemplo temprano de formalización y de ese modo obtenían el efecto que proporciona el uso actual de las P y las Q. Anteriormente ya hubo una escuela pionera en la lógica, los megáricos, que sirvieron de inspiración a los estoicos y a los y es a los megáricos a quienes debemos en versión primitiva la notación y los principios de la lógica meditativa funcional. El fundador de la lógica formal es Aristóteles, 384 a.C. Su teoría del silogismo introdujo por primera vez la notación abstracta que ahora conocemos como lógica cuantificacional, de cuantificadores. Cuando la lógica meditativa funcional se combina con la lógica de los cuantificadores, el sistema formal resultante se denomina lógica de primer orden. En el siglo XIX aparecieron totalmente constituidos los lenguajes de la lógica de primer orden que ahora utilizamos. Una cualidad de los lenguajes lógicos es que parecen ofrecer ejemplos muy claros, conformar expresiones compuestas desde partes elementales aplicando reglas simples. Así se arroja luz para ver cómo el significado o la verdad de oraciones complejas es función del significado o la verdad de sus partes constituyentes. Así y todo, y a pesar de su claridad y simplicidad, las fórmulas lógicas plantean cuestiones que nos llevan a límites del propio pensamiento, problemas cuyo simple formulación no transluce los tremendos problemas que realmente estas fórmulas lógicas nos inducen a pensar. Aquí vemos, por ejemplo, algunas funciones veritativas, como la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional y la bicondicional. La negación, no, básicamente una afirmación, su negación sería falso, en este caso un falso, su negación sería verdad. En la conjunción, solo es verdadero cuando la primera y la segunda parte son verdaderos. Los demás tienen como resultado falso. En la disyunción vemos que, en cambio aquí, que la primera parte, cuando es falso, y la segunda parte es falso, entonces falso. Los demás casos son verdaderos. En la condicional, aquí solo vemos cuando el primero en este caso es verdadero y la segunda es falso, solo en esta condición es falso. Los demás casos vemos que son verdaderos. En la bicondicional, en cambio, vemos que eh, es fácil identificar porque lo podemos también reconocer como una igualdad. Cuando el primero es igual al segundo, entonces es verdadero. En todos los casos contrarios son falsos. Por ejemplo, vemos, ¿no? el último, el falso, falso también. Si F es igual a F, entonces es verdadero. Podemos identificar de esa manera, de una manera práctica, para la bicondicional. Consecuencias.
Los antiguos griegos se interesaron por la cuestión fundamental del buen razonamiento, que sigue lógicamente de qué. Un argumento, en el sentido lógico, es una serie de oraciones enunciadas o proposiciones en donde una de las oraciones se sigue lógicamente de las otras. El concepto seguirse lógicamente de es en sí mismo ambiguo. No obstante, ya estamos en mejor posición para realizar un primer intento de definir seguirse lógicamente de, o lo que es igual definir consecuencia lógica. Los silogismos de Aristóteles en su forma estándar consisten en dos premisas de las que la conclusión se sigue lógicamente. Por ejemplo, todos los humanos pueden contar hasta 100. Todos los americanos son humanos. Por tanto, todos los americanos pueden contar hasta 100. De forma más abstracta, el esquema anterior es todos los F son G, todos los K son F, así que todos los K son G. Y esto se conoce como uno de los esquemas básicos de argumento válido. Válido porque podemos elegir cualesquiera otros tres nombres para reemplazar a F, G y K, y al reemplazarlo, el argumento resultante nunca llevará de premisas verdaderas a conclusiones falsas. Otro esquema básico de argumento silogístico es: ningún F es G, algún K son G, de modo que algunos K no son F. Argumento más complejo con más de dos premisas puede también tratarse desde la teoría del silogismo, siempre que puedan representarse como una cadena de argumentos. Los estoicos también buscaron esquemas que no fallaran al decidir si una conclusión es consecuencia lógica de unas premisas. Veamos, si la flecha está volando, entonces está en movimiento. La flecha no está en movimiento, de modo que la flecha no está volando. Si el primero, entonces segundo, no el segundo, por lo tanto no el primero, que se llama modus tollens, o para abreviar modus tollens. La notación estoica del primero y el segundo aparece como un intento de uso de variables. Hoy describamos la forma de un argumento como P entonces Q, Q por tanto P. Esto también podrá corresponder a: si la puerta estaba cerrada, María usó la llave para abrirla. No usó la llave para abrirla, entonces la puerta no estaba cerrada. Atendiendo al buen uso de las P y las Q, podemos explicar las formas de los argumentos y éstas revelarán el esqueleto sobre lo que se sustentan a las inferencias válidas. Formando el modus ponens y el modus tollens así. Modus ponens: A, entonces B, A, así que B. Modus tollens: A, entonces B, no B, así que no A. Ahora bien, no olvidemos que formalizando así las reglas, no estamos emparejando perfectamente los símbolos y su equivalente en castellano. El signo sí entonces no aprende exactamente el significado de sí entonces, ni el signo de la conjunción recoge de manera exacta el significado de y. Por lo tanto, la lógica no enseña el significado o sentido de las palabras como y, sí, o y no o, de modo diferente a como nosotros lo conocemos. Más bien, opera partiendo del hecho de que el alumno ya sabe el significado de y, sí, etc. Y desde allí se constituye la lógica. Deducciones. Uno de los objetivos de los sistemas de lógica de primer orden consiste en encontrar reglas o esquemas cuyo uso adecuadamente repetido ofrezcan la derivación de una fórmula lógica desde otras fórmulas, incluso desde una o ninguna, y así desde la fórmula derivada ir derivando otras de igual manera. En cada uno de los pasos o casos de la fórmula deducida o derivada debe ser consecuencia lógica de las fórmulas de las que se derivó. Como en el caso de modus ponens. A, entonces B, A, concluimos por lo tanto B. Hacemos uso del símbolo para indicar que cualquier fórmula situada a su derecha se sigue de cualquier fórmula situado a su izquierda. La regla modus ponens nos permite, dado P, entonces Q, y también P, deducir que Q o, dados que R y P, entonces S o B y R y P, deducir S o Q. 4. Una pregunta, ¿no? Pero ¿el modus ponens demuestra algo de verdad? Según parece, las reglas lógicas no nos ofrecen conocimiento adicional acerca del significado de las reglas de inferencia, como es el caso de modus ponens.
se necesita estar ya dispuesto a aceptar la validez de determinadas inferencias, que son ya instancias de modus ponens. Antes incluso de percibir el significado de la propia regla, más clara aún, la regla modus ponens no es ninguna convención inferencial sobre las que los pensadores pueden discutir. Las reglas de modus ponens es la formalización de nuestra concepción de consecuencia lógica. 5. Nombres, cuantificadores y variables. Podemos ver fácilmente por qué el hacer uso de los cuantificadores en vez de uno no es más que una comodidad. Desde un punto de vista teórico, con el negador y las otras conectivas veritativos funcionales, y haciendo uso de uno solo de los cuantificadores, podemos expresar todas las verdades universales y particulares que queramos. Pero esto mismo pasa con las conectivas. Por ejemplo, podríamos dejar de hacer uso de sí entonces porque no A o B tiene exactamente las mismas condiciones veritativas de A entonces B. Identidad. Lo que es idéntico en sentido lógico es la estructura de su ADN, pero no en un cuerpo, sus caras o el lugar que ocupan. Identidad es en sentido estricto, que es el único que nos interesa. En lógica formal hay dos principios a tener en cuenta al tratar sobre la identidad. El primero nos dice que cada cosa solo es idéntica a sí misma. Entre paréntesis, en símbolos, para todo X, X es X. El otro principio dice que si A igual a B, cualquier predicado para A que produzca una oración verdadera estará haciendo lo mismo para B. La entidad se conecta con una serie de puzzles sobre nombres y a su vez, estos puzzles se conectan con un conjunto de problemas sobre modalidad y las nociones de necesidad y posibilidad. Inferencia y significado. En el presente capítulo hemos presentado dos modos de enfocar el concepto de consecuencias. Uno de ellos es en términos veritativos, el otro en términos de demostración. En primer lugar, ofrecemos el concepto de consecuencias lógicas en términos de preservación de la verdad, desde una o varias premisas a la conclusión. Esto hace referencia a la noción semántica y de consecuencias lógicas. En segundo lugar, las demostraciones o deducciones concebidas como manipulación de símbolos de acuerdo con unas reglas ofrecen una segunda noción de consecuencias. Si phi puede derivarse mediante las reglas de deducción de S1, S2, S3, etc., entonces phi es consecuencia lógica de S1, S2, S3, etc. Esta noción recibe a veces el nombre de noción sintáctica de consecuencias. La consecuencia y completud de la lógica de primer orden garantiza la coincidencia final de ambas formas de consecuencias. Para terminar, la lógica formal puede ayudarnos a establecer argumentos. Es adecuado para alcanzar una expresión más exacta de ideas y relaciones, pero es incapaz desde sus propios recursos de proporcionarnos una total explicación del significado de una noción de consecuencias lógicas. Si no llegamos a la lógica con ciertas reglas incorporadas, es decir, con cierto nivel lógico natural, las definiciones, explicaciones y convenciones del sistema formal no las entenderíamos. Bueno, ahora veamos los aspectos interesantes sobre ese tema. Voy a dar paso a mi compañero Luis. Gracias, compañero. Aspectos interesantes. Una cualidad del lenguaje lógico es que parecen ofrecer ejemplos muy claros, cómo formar expresiones compuestas desde partes elementales aplicando reglas simples. Estos problemas lógicos, aparentemente simples, nos muestran los tremendos problemas que realmente están formuladas. Estas fórmulas lógicas nos inducen a pensar. En los sistemas lógicos, A y B es verdadero si A y B son verdaderas, y nada más. Pero en castellano, el orden de las oraciones unidas por I nos indican orden cronológico. Siempre que la fórmula phi sea demostrable mediante reglas de un sistema de deducción natural y desde un conjunto de fórmulas S1, S2 o S3, entonces phi es consecuencia lógica de S1, S2 o S3. La regla del modus ponens no es ninguna convención inferencial sobre la que los pensadores puedan discutir. La regla de modus ponens es pura formalización de nuestra concepción de las consecuencias lógicas. Es fácil añadir las reglas para tratar la identidad de un sistema de lógica formal, porque solo hay dos principios. El primero nos dice que cada cosa es idéntica a sí misma, y el otro principio nos dice que si A es igual a B,
Cualquier predicado para que produzca una oración verdadera estará haciendo lo mismo que B. Y por último, la historia de la lógica del siglo XX ha sido una cadena de repetidos intentos de ofrecer una definición definitiva de las constantes lógicas. Mi compañera va a hacer los aspectos en desacuerdo. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre los aspectos en desacuerdo. El único aspecto negativo y que estuvimos en desacuerdo con este capítulo fue el uso excesivo de diferentes símbolos. Si bien estos hacen una diferencia a la hora de entender los ejemplos, esto puede causar confusión para los lectores poco informados con los operadores lógicos que se exponen en los mismos. Un ejemplo de este sería el siguiente. De hecho, cada uno de ellos está dispuesto a aceptar la validez, un conjunto muy similar de inferencias comunes, tan similar que si formalizáramos sus razonamientos podríamos darnos cuenta que David acepta la verdad de A y B, entonces C, siempre que Pepa acepte A y B, entonces C y viceversa. Como podemos ver aquí, en, en estas expresiones se reemplaza el entonces por el símbolo punto y el círculo con una X tachada. Eso sería todo, gracias.